Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. Iniciaremos el curso de física perteneciente a la carrera de geología para la Universidad Nacional de Tucumán, clase número 1. Bueno, en la primera clase más que nada veremos un tema que está relacionado con fuerzas, estática, y aprenderemos las diferentes fórmulas para resolver este tipo de ejercicios. Por lo que vi acá en la cartilla de ejercicios, o sea, se pretende que un alumno ya venga con una buena base del secundario en lo que respecta a física. Entonces, hay que recordar algunas herramientas, pero incluso algunos alumnos quizás no hayan tenido una buena base en física, entonces le va a costar un poquito más. Entonces, es importante que más allá de que uno le dé la clase acá, le explique los ejercicios, que ustedes hagan una práctica adicional importante para que les queden las reglas. Por supuesto, a aquellos alumnos que salen de escuela técnica les va a ser mucho más sencillo aprender todos estos temas. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, vamos a tener que definir fuerza. Entonces, recuerden que para física nosotros vamos a tener lo que se llama machete de fórmulas, donde veremos todas las reglas y procedimientos para hacer un ejercicio. Y en otro cuaderno pondremos la teoría o la pequeña teoría que yo les pueda dar, donde veremos los ejemplos, ¿entienden? Entonces tenemos por un lado la hoja de machete, donde ponemos todas las fórmulas, y por otro lado el cuaderno, donde ustedes van a hacer los ejercicios. Entonces, antes que nada, un pequeño resumen teórico de lo que sería fuerza. Ustedes, para indicar una fuerza, nosotros tenemos un punto de aplicación, tenemos lo que se llama, acá tenemos el elemento que es la fuerza, tenemos el ángulo que forma con el eje X, vamos a ver acá, tenemos el eje X. Entonces, esto que está acá, ustedes ven la flechita, esto se llama sentido. Vamos a indicarlo con un colorcito amarillo. Esto que ustedes ven acá se llama sentido. El ángulo que forma con el eje X, que llamaremos ángulo alfa, se llama dirección. Y luego tenemos el tamaño del vector, que le llamaremos módulo. Módulo de F. Módulo de F. Entonces, por ejemplo, módulo de F lo identificaremos con unas barritas de valor absoluto, y es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado de este vector. Y bueno, uno se pregunta, pero entonces, ¿cómo hago para calcular las componentes? Entonces vamos a poner acá lo que se llama componentes rectangulares del vector. Componentes rectangulares. La componente fx se calcula como el módulo de f por coseno de alfa. La componente f sub i se calcula como el módulo de f por seno de alfa. Y vamos a ver que el ángulo alfa, que se llama dirección, lo vamos a poder calcular como tangente menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. Entonces así se calcula un vector. Vamos a ver, por supuesto, recuerden que esto ustedes lo que tienen que tener estas reglas, para en el cuaderno, podemos decir de teoría, pero esto que ustedes van acá, ven acá, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a marcar un rectángulo, con un colorcito, ¿qué le podemos poner? Un colorcito rojo. Esto, primer conjunto de fórmulas que va al machete. Entonces ahí ustedes le ponen conjunto de fórmulas. Entonces vamos a poner, este sería el 1. Eso va al machete para hacer los ejercicios. Entonces, vamos a ver, ustedes se preguntarán, ¿y qué son las componentes rectangulares de un vector? Vamos a ver en un dibujo cómo identificarlas.
Bueno, como les decía entonces, para poder identificar las componentes rectangulares en un sistema de eje coordenado, vamos a hacer un dibujo, por supuesto. Entonces, vamos a ver, yo tengo así. Si yo quiero encontrar las componentes rectangulares de un vector, tengo entonces mi punto de aplicación, vamos a poner acá, mi punto de aplicación, y tengo así. Entonces esas serían las componentes rectangulares del vector. Porque está con blanco. Entonces, esto es el vector f, y esta sería la componente f sub x y f sub y. Y tenemos acá el ángulo alfa. Estas fórmulas que ustedes ven acá no es algo que es así porque sí. Tiene que ver con trigonometría, que es una herramienta que se usa mucho en matemática y que la van a usar mucho en física. Cualquier duda si ustedes tienen con respecto a trigonometría y el porqué de estas fórmulas son así, pueden ir al canal y ver en clases de matemática. Tengo muy bien explicado lo que sería la parte de trigonometría para poder reconocer estas fórmulas y por qué es así. Por el momento en física vamos a usar simplemente la regla, no es necesario entender por qué razón es así. ¿Mm? Bien, entonces ya tenemos identificado, bueno, ¿cómo podemos entonces identificar una fuerza o escribir una fuerza? Entonces vamos a poner acá formas de expresar una fuerza. Tenemos, por ejemplo, esta forma que se llama forma binómica o de versor. Después tenemos la forma de par ordenado. Y por último tenemos la forma polar, que es bastante útil cuando yo tengo el módulo de f con un ángulo determinado que le llamaremos, que le estamos llamando alfa. El módulo de f se calcula con esta fórmula y el ángulo alfa con esta fórmula. Entonces estas son las tres maneras que podamos trabajar a la hora de resolver ejercicios con fuerzas y o vectores. Bien, entonces siempre yo voy a ir recordando con rojo lo que ustedes deben tener en el machete. Entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos la forma de representar una fuerza. Perdón. Vamos a recordar con rojo, siempre para que ustedes puedan poner el conjunto de reglas. Entonces ahí tengo la fórmula número 2. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar un ejemplo. Entonces, recuerden, la 1 y la 2, que están recuadradas con rojo, van al machete de fórmulas, y vamos a ver ahora ejemplos de cómo hacer el cálculo de este esquema de vectores para que podamos trabajar. Bien. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, cómo interpretarlo a esto. Por ejemplo, me dice una fuerza que tiene 100 newton con un ángulo alfa de 30 grados. Entonces, yo puedo decir que si yo la quiero interpretar con esta forma, entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esto es 100 con un ángulo de 30 grados, ¿ven? La forma polar. Si yo quiero escribir la forma de par ordenado, entonces tengo que calcular las componentes x e y. La componente x es el módulo de f, 100 newton por coseno de 30. Y la componente mi es el módulo de f por seno de 30. Entonces, si vamos a la calculadora, la pueden observar acá, ponemos 100 por coseno de 30 y obtenemos 50 raíz de 3, que es 86.6 newton. Y vamos a calcular con seno de 30, entonces pongo 100 por seno de 30, 50 newton. Es decir, que yo puedo representar esta fuerza como 86.6 newton
I más 50 newton en J. Y si quiero representarla como forma de par ordenado, puedo poner 86,6, 50 newton. Entonces ahí queda representada mi fuerza. Le quiero explicar esta herramienta que es bastante útil para encontrar las componentes rectangulares de una fuerza, es usando la función polar rectangular que tiene la calculadora. Si ustedes observan acá, tengo la fórmula rectangular, entonces aprieto Shift Rec, por ejemplo, con esta calculadora, entonces pongo el módulo y el ángulo. Vamos a poner una coma con esto, en esa coma, está acá, no es la misma coma que esta, y pongo el ángulo de 30 grados. Entonces ahí tengo la componente X, 86,6, que coincide acá, y la componente Y, 50. Entonces ahí tengo otra manera de calcular las componentes rectangulares usando la función rec de la calculadora científica. También pueden hacer al revés, es decir, si yo tengo las componentes rectangulares, que son estas que están acá, ¿cómo encontrar el módulo y el ángulo? Veamos acá, entonces ahí ponemos Shift Pol, de polar, y ponemos las componentes 86,6, 50. Entonces le va a dar algo aproximado, porque recuerden que la componente X tenía más números decimales. Aprieto igual y me da el módulo, que lo identifican con la letra R, 99,9, que es aproximadamente 100, y el ángulo θ me indica que es 30 grados. Exactamente lo mismo que tengo acá. Entonces ahí tengo, por ejemplo, usando la calculadora, cómo calcular las componentes rectangulares, dado el módulo y el ángulo, o bien cómo calcular el módulo y el ángulo dadas las componentes rectangulares. Ahí ustedes ven qué herramienta prefieren hacer para facilitarle los cálculos, por supuesto, ¿no? Entonces ahí ya hemos aprendido a usar la calculadora. Bueno, entonces ya habiendo visto cómo representar una fuerza, vamos a seguir con la parte de fórmula para poder encarar recién el primer ejercicio que ustedes tienen de estática. Bueno, recuerden que esto que está acá, este ejemplo 1, lo deben tener en su cuaderno donde tienen todos los ejercicios donde van a resolver. Y lo que está con rojo, que es la fórmula 1 y 2, la deben tener en el machete de fórmulas. Bien, vamos a ver ahora lo que se llama sistema de fuerzas, porque en realidad tener un solo vector es medio difícil, medio raro en la vida real, puede suceder, pero en realidad nosotros lo que tenemos es un conjunto de fuerzas aplicadas a un punto, y puede haber diferentes ejemplos. Por ello vamos a ver lo siguiente. Se llama, entonces vamos a ver, sistema de fuerzas. Y dentro de esto, del sistema de fuerzas, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, cuando tenemos colineales, y dentro de esto se subdividen en dos. Cuando tengo igual dirección, igual sentido. Cuando tengo igual dirección, distinto sentido. Cuando tengo perpendiculares, cuando tengo, vamos a ver, cuando tengo, vamos a borrar esto, aquí pongamos acá, se lo pongo sin querer, sistema de fuerzas. Vamos a ver acá, una línea acá, y acá tenemos así. Entonces, vamos a identificar entonces, por ejemplo, cuando yo tengo oblicuas, y por supuesto cuando tengo concurrentes.
Entonces, cuando son perpendiculares, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a dar ejemplos de fuerzas. Por ejemplo, tenemos igual dirección, igual sentido, sería, por ejemplo, un vector así, y tenemos otro vector así, que están uno encima del otro, o sea, son colineales, están en la misma línea. Entonces acá tenemos la fuerza 2, y acá tenemos la fuerza 1. Después tenemos igual dirección, distintos sentidos. Entonces cuando apuntan uno para la derecha y otro para la izquierda, están sobre la misma línea, nada más que yo lo hago así porque si no se confundiría una línea con la otra, más allá de que lo hice con color. Cuando tenemos perpendiculares, cuando es así, cuando están formando un ángulo de 90 grados, cuando tenemos oblicuas, cada uno tiene una manera de resolver. Entonces, por ejemplo, para el caso de perpendiculares, vamos a ver el método gráfico más que nada, y después, por supuesto, la fórmula analítica. Se traza una línea paralela a la celeste y luego una línea paralela a la verde, formando un rectángulo. En este caso se traza una línea paralela a la celeste y luego una línea paralela a la verde, para que quede formado un triángulo, en este caso oblicuo ángulo. Luego trazamos la fuerza resultante, que es la línea que va desde acá hasta acá, y en este caso la fuerza resultante va desde acá hasta acá. Para este caso la fuerza resultante va desde acá hasta acá, y en este caso la fuerza resultante va desde aquí hasta aquí. Entonces ahí tenemos los diferentes ejemplos. Vamos a ver. En este caso la resultante se calcula como la suma de F1 más F2. En este caso la resultante es la diferencia de F1 menos F2. En este caso, el módulo de la resultante es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Si yo quiero saber la dirección de la fuerza resultante, es decir, el ángulo que forma con el eje X, tengo que hacer tangente menos 1 de la componente vertical sobre la componente horizontal. No quiero ponerle F1 y F2 porque si le dan al revés, F2 sobre F1 puede quedar mal la respuesta, entonces la forma de calcular el ángulo, entonces por eso es que no quiero poner la fuerza 1 en la fuerza 2. Siempre es la vertical sobre la horizontal, shift tangente a la hora de usar la calculadora. No se preocupen que ya daremos un ejemplo. En este caso la fuerza resultante, se calcula el módulo de la fuerza resultante, es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble producto de F1 por F2 por el coseno del ángulo alfa. Bien, entonces ahí tenemos los diferentes ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, cuando sea el caso de concurrentes. Entonces yo acá tengo un punto de aplicación y tengo diferentes vectores. Por ejemplo, puedo tener un vector horizontal, puedo tener un vector con un ángulo determinado así, y puedo tener otro tercer vector así. Vamos a ver ahí. Ahí lo vamos a poner. No. Vamos a ver. Así. Entonces aquí tenemos la F3, aquí tenemos la F1 y aquí tenemos la F2. Cada uno con su ángulo. Por ejemplo, este le llamaremos tita, este le llamaremos alfa, y en el caso del
F1 no tiene un ángulo, o sea, tiene un ángulo de 0. Entonces vamos a poner tita, alfa y en este caso beta. Para este caso es C de este vector. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de sistemas de fuerzas concurrentes, lo que deben hacer es hacer la descomposición de cada una de las fuerzas, es decir, encontrar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Es decir, deben hallar F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Recuerden que la componente X se calcula con coseno y la componente Y es con seno. Entonces, por este ejemplo, para F1 sería el módulo de F1 por coseno de beta. F1 por seno de beta. F2 por coseno de tita. F2 por seno de tita. F3 por coseno de alfa. F3 por seno de alfa. Entonces, por supuesto, ahí ustedes calculan los valores de las componentes y por supuesto tienen que tener cuidado con el tema del signo, es decir, hacia dónde apuntan. Los signos que ustedes van a poner acá tienen que ver con los sistemas de ejes coordenados. Por ejemplo, si ustedes tienen, si apunta para arriba, es positiva, si apunta para abajo es negativa, si apunta para la derecha es positiva, si apunta para la izquierda es negativa. Entonces observen, la F1X apunta para la derecha, vamos a poner positiva, positiva, más allá de que la F1Y no tiene componente rectangular, vale 0 en realidad, pero 0 con más o con menos sigue siendo positivo. La F2X apunta izquierda, arriba, negativa, positiva. La F3X apunta izquierda, abajo, negativa, negativa. ¿Por qué es necesario los signos? Porque resulta que después tiene que calcular la resultante en X, que es la suma de las fuerzas en X. Entonces, cuando ustedes calculen la resultante en X y la resultante en Y, deberán ponerle los signos que están identificados acá. El hecho que yo diga suma no quiere decir que siempre se van a sumar porque van a depender de los signos que tengan cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la F1X y la F2X, una es positiva y el otro negativa. Entonces, cuando yo lo ponga acá, a esos valores, se van a restar, porque si uno es positivo y otro negativo, dos números de diferentes signos se restan si están puestos en una suma. Luego, el módulo de la resultante se va a calcular como la raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Y el ángulo alfa, es decir, la dirección que forma la resultante, se calculará tangente menos 1 de la resultante en y sobre la resultante en x. Y ahí terminaría lo que sería la parte teórica o fórmula que van a necesitar para hacer cuando sea un sistema de fuerzas. Entonces, esto que tienen acá, lo que sería sistema de fuerzas, sería nuestro tercer conjunto de fórmulas. Recuerden que yo lo recordaré con rojo. Entonces, ustedes todo lo que vean con rojo es que vean recuadrado con rojo. Entonces, yo voy a tener que hacer un recuadro de esto en rojo. Vamos a recuadrar. Está. Vamos a recuadrar en rojo todo esto. Esto tiene que ir al machete, ¿no? Eso va al machete. Entonces, este es nuestro tercer conjunto de reglas y procedimientos que va al machete de fórmulas. Bien, entonces, ahí ya tenemos esta parte. Vamos a guardar por la duda el archivo para que no haya inconvenientes. Perdón. Vamos a guardar por las dudas. Y así seguir dando ejemplos.
Bien, entonces, demos ejemplos ahora. Vamos a agregar otra hoja. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Con este conjunto de reglas, quiero mostrarles el ejercicio que tenemos que practicar. Esto es el práctico 1. Miren acá, tenemos este ejercicio. Entonces me dice la vista desde el helicóptero, me dice, encuentra la fuerza única que es el equivalente a las dos fuerzas que se muestran. La fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a 100. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de lo que tenemos que trabajar. Entonces obviamente este ejercicio está planteado para aquellos alumnos que de alguna manera ya tienen una buena base en física. Entonces no tiene una manera progresiva a la hora de ir aprendiendo física porque ellos se sobreentienden ya en la facultad que estas herramientas ustedes ya las manejan a nivel secundario. Entonces nosotros tenemos acá nuestro sistema de fuerzas. Lo que yo voy a hacer es cambiarle un poco los valores para que ustedes hagan el ejercicio original. Tenemos un punto de aplicación, tenemos dos fuerzas, una viene así, tenemos una fuerza así. Observen que una es más grande que la otra, entonces tienen diferentes tamaños. Vamos a ver así. Me dan los ángulos que forman con el eje X, en este caso. Por ejemplo, el ángulo de acá me dice 75 grados, yo le voy a poner 50 grados. Y a este le vamos a poner 30 grados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, me dice la fuerza resultante que usan estas dos personas para tirar a la mula que se ve es la vista superior. Entonces, obviamente, yo lo que tengo que hacer es hallar la resultante usando la descomposición de fuerzas, teniendo los ángulos que forman con el eje X, que tenemos acá. Tenemos el ángulo que forma con el eje X. Hacemos un sistema de ejes coordenados. Entonces, comenzamos a calcular las componentes rectangulares. Tenemos la F1X. F1X es igual a la fórmula, a la F1, que es, dice de 120 newton, le vamos a poner 200 newton. La F2 le vamos a poner, dice de 80, le vamos a poner de 100 newton. Entonces vamos a calcular la F1X como 200 newton por coseno de 30. La F1Y, 200 por seno de 30. Vamos a la calculadora. Entonces tenemos 200 por coseno de 30, 173.20, y esto me dará 100. Bien. Vamos a calcular la F2X, la F2Y. La F2, recuerden que vale 100 newton. 100 newton por coseno de 50, 100 newton por seno de 50. Vamos a la calculadora. 100 por coseno de 50, 64.27. 100 por seno de 50. 76.6 newton. Bueno, recuerden que era lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que poner los signos a las fuerzas porque si no me podría generar inconvenientes en las fórmulas. Entonces observemos que la fuerza 1 apunta derecha arriba, o sea, positiva, positiva. Pero la F2X apunta para la izquierda y para arriba, o sea, sería negativa, positiva. Izquierda, negativa, arriba, positiva. Una vez que tenemos esto, calculamos la resultante en X.
como la suma de todas las fuerzas en X. Entonces sería 173.20 newton más menos 64.27 newton. La resultante en Y es la suma de todas las fuerzas en Y. Sería 100 newton más 76.6 newton. Entonces esto me va a quedar 176.6 newton y esto me va a quedar, si lo calculamos, 173.2 menos 64.27. Y tengo como resultado 108.93. Entonces, estos son newton, por supuesto. Entonces calculo la resultante como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. 108,93 newton al cuadrado más 176.6 newton al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Borramos. Dice 108.93 al cuadrado más 176.6 al cuadrado. Y luego le saco la raíz cuadrada y obtengo 207.49 newton aproximadamente. El ángulo alfa, es decir, la dirección de la resultante, es tangente menos 1 de la componente en Y, que es 176.6 newton, dividido en la componente en X, que es 108.93 newton. Entonces, uso la calculadora, shift tangente de 176.6 dividido en 108.93. Me queda 58.33 grados. Entonces, lo que hemos calculado acá nosotros, vamos a seleccionar acá, lo que hemos calculado es, si yo trazo la fuerza resultante, y usando el método del paralelogramo, puedo trazar perdón, vamos a ver esto, vamos a ver acá, trazo la B, bien, vamos a trazarla con un color morado, con la fuerza resultante. Entonces eso sería la fuerza resultante. Y veamos el ángulo, 58.33. Bueno, el ángulo, bueno, este gráfico no está hecho a medida. Yo quería verificar haciendo el método gráfico para ver si efectivamente me sale este resultado, pero ustedes lo pueden hacer. Es decir, deben medir a escala la fuerza 1 y la fuerza 2, y para hacer el dibujo y verificar que este tamaño de 207.49 coincide con este tamaño. En el problema no lo pide. Ni se encuentra la fuerza única que es equivalente a las dos fuerzas. Entonces ahí está. Esa sería la respuesta. Cuando ustedes dicen calcule la fuerza, deben decir el módulo y el ángulo. Y después me dice la fuerza que una tercera persona tendrá que ejercer sobre la mula para hacer la fuerza resultante igual a 0. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es trazar lo que se llama, sería una fuerza opuesta a la que tenemos acá. Y lo vamos a hacer con un colorcito amarillo y vamos a hacer un trazado más fino. Vamos a trazar sobre eso una línea. Para anular la fuerza resultante debo trazar una línea que se llama equilibrante, que es una línea que va en oposición a la fuerza resultante. Lo vamos a trazar con un amarillo y tengo que poner el mismo tamaño. Entonces, yo lo que voy a hacer es, vamos a ver si podemos marcarla, y la trazo para el otro lado, haciéndola girar. Vamos a marcar con amarillo entonces.
y tengo que hacerla girar y ponerla sobre el mismo eje, sobre la misma fuerza. Perdonen acá por el tema de la pizarra, bueno, obviamente con pizarra es un poco más difícil hacer coincidir usando la tecnología, pero más o menos tiene que estar sobre la misma línea, ¿no? Vamos a hacerlo ahí. Ahí está, más o menos. Miren eso, ahí está, perfecto. Borramos, trasladamos. Entonces esta fuerza es una fuerza que equilibra a la fuerza resultante. Y se llama fuerza equilibrante. Le llamaremos F sub E. F sub E. Entonces ellos dicen, hay esa tercera fuerza. Entonces la fuerza equilibrante tiene el mismo módulo que la fuerza resultante. O sea, el módulo de la fuerza equilibrante es el mismo módulo de la fuerza resultante. Y el ángulo, le vamos a llamar un ángulo beta, siempre va a ser alfa más 180 grados. Es decir, el ángulo que, la dirección que hayan tenido ustedes, que hayan calculado, tiene que sumarle 180 grados. Entonces, si yo sumo 58.33 más 180, aquí lo tengo, el 58.83 más 180, me sale 238. Vamos a ver, 238.33 grados. Entonces ahí quedaría completo este ejercicio donde he calculado la fuerza que hace que la resultante sea igual a 0, es decir, que equilibra este sistema de fuerza. Muy bien. Bueno, recuerden que este ejemplo ya va en el cuadernillo de ejercicios. En cambio, esto que tenemos acá recuadrado va en el machete de fórmulas. Ya tenemos 3 fórmulas importantes que tenemos que tener en nuestro machete. Bien, entonces ahí queda concluido este ejercicio. Es muy importante que, bueno, ustedes hagan el ejercicio original. Recuerden que yo les cambié los valores y no se queden solo con un solo ejercicio, ¿no? Por más que ustedes lo entiendan, por lo menos cambien los módulos de las fuerzas y los ángulos y hagan por lo menos entre 3 y 5 ejercicios. O sea, una práctica adicional que les permita aprender de manera mecánica el procedimiento para resolver estos tipos de ejercicios. Muy bien, eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.